mayoría de los que siempre participan. Entonces, si, como dijo Johannes Itten, si tú sin saber eres capaz de crear obras maestras en color, el desconocimiento es tu camino. Pero si eres incapaz de crear las obras maestras con tu desconocimiento, deberías buscar conocimiento. Entonces, Johannes Itten, decíamos, con esta frase, se refería a el conocimiento que hay que tener acerca del color. Decíamos que Johannes Itten fue un pintor, básicamente se dedicó muchísimo a la pintura y existen numerosas obras que nos dejó. También fue diseñador de los primeros del siglo XX y profesor en las principales escuelas de diseño de Europa durante la preguerra y la posguerra, y luego la escuela de Ulm en Alemania. Entonces, ¿qué es el color? El color, lógicamente, que no es una propiedad intrínseca de los objetos. El objeto es uno de los elementos que participan en esta tríada que es necesaria para la percepción del color, que es una fuente de luz, un objeto o materia y un observador. En este caso, el observador, lógicamente, que vamos a estudiar es el observador humano, ya que también sabemos que no todos los animales pueden percibir el color de la misma manera que nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esta tríada, podríamos decir que el color, tal como lo conocemos, es un fenómeno físico, fisiológico y psicológico. Quiere decir que va a existir en nuestro cerebro a través de la construcción cultural. Sí, nosotros podríamos decir que un objeto es rojo porque culturalmente le hemos asignado ese color y ese nombre al color, o que un objeto es amarillo o azul o de cualquier otro color, en función de la construcción social que tengamos acerca del conocimiento del tema del color. Lo percibimos a través de estímulos generados por la luz, la materia y el sistema visual humano. O sea, nuestro cerebro, en definitiva, lo que hace es interpretar esos estímulos que genera la luz cuando se refleja en un objeto y que a través de nuestro sistema visual envía señales al cerebro para que nosotros podamos ver no solamente los colores, sino la forma de los objetos que de alguna manera son percibidos a través de la generación de luces, sombras, distintos ángulos o direcciones en los que se refleja la luz, y lo cual nos hace percibir colores, profundidad, luces, sombras, formas y todo lo que tiene que ver con nuestro entorno. Entonces, el color forma parte de la naturaleza del mundo físico, para lo cual hay que tener cierto conocimiento de física, luz y materia, y una respuesta fisiológica cuando la luz atraviesa o llega al ojo y es procesada por nuestro sistema neurológico como una respuesta en nuestro cerebro. Entonces, el color existe gracias a la luz, a las capacidades fisiológicas del observador y las reacciones que genera esta en un objeto o materia. El primer elemento, entonces, de acuerdo a lo que nosotros estuvimos hablando a la hora de comprender el fenómeno de la formación y la percepción del color, que tenemos que conocer, es la luz, ¿sí? Y la luz es simplemente una radiación que emiten algunos cuerpos por incandescencia, ¿sí? O luminiscencia, que hace que cuando los objetos se iluminan aparezcan visibles para nuestro cerebro y para nuestro sistema visual.
Entonces la luz también podría definirse como un conjunto de radiaciones capaces de estimular el órgano visual humano. ¿Está? Cuando decimos que la luz se genera a partir de incandescencia o luminiscencia, también podríamos determinar que existen diferentes tipos de luz. ¿Sí? La luz natural es aquella que se produce durante el día por acción de la radiación que emite, en este caso, nuestra estrella, la estrella de nuestro sistema, que es el Sol, el sistema solar, que lo hace a partir de la incandescencia. O sea, hay como una especie de fuego, si se quiere, que genera el Sol, y esto el hombre lo ha replicado justamente a través de, y durante muchos años, el hombre utilizó una réplica del funcionamiento del Sol para iluminar durante la noche los espacios que habitaba. Por eso primero utilizó directamente el fuego, las antorchas y después las velas, y por último, antes de la aparición de la electricidad, había utilizado algunas lámparas que funcionaban, por ejemplo, por incandescencia del queroseno u otro tipo de combustible. Luego, al inventarse o descubrirse la electricidad, y cuando Edison inventa el foco incandescente, ¿sí? Lo que genera es una forma de reproducir o de iluminar a los objetos con la utilización de la electricidad, ¿sí? Los objetos luminiscentes son aquellos que tendrían luz por sí mismos, digamos, o sea, son luminiscentes o que generan la luz a través de su propia composición física y química. Esto es más difícil de explicar, pero de todas maneras no es por ahí el interés, porque lo que nos interesa fundamentalmente son los objetos que generen o que funcionen por incandescencia. Entonces, han existido durante el paso del tiempo una gran cantidad de teorías que trataron de explicar cómo funcionaba el color, la luz, y cómo nosotros éramos capaces de percibir estos fenómenos a través de nuestro organismo, ¿sí? Entre las más importantes teorías del color que podríamos nombrar en la historia estarían la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. La teoría corpuscular fue propuesta por Isaac Newton, ¿sí? Más conocido por otras teorías en la física, pero que creía, ¿no? O sea, Newton creía, y de hecho formuló una teoría pensando que la luz estaba compuesta por un flujo o corrientes de partículas denominadas corpúsculos, y de esta manera formuló la teoría corpuscular de la luz, ¿sí? Lo más importante que nos dejó Newton es que a partir de sus experimentos logró demostrar que la luz blanca, la luz solar, en este caso era la que utilizaba, estamos hablando del siglo XVII, en el año 1665 específicamente, formuló esta teoría, ¿sí? Es que demostró de alguna manera que la luz blanca se podría descomponer en varios haces de color diferentes y viceversa. O sea que también si generamos el experimento de Newton al revés y superponemos o juntamos todos los colores del espectro, podemos llegar a componer nuevamente la luz blanca. O sea, fíjense que ahora enseguida vamos a ver, la teoría o mezcla aditiva va a basarse básicamente en este descubrimiento de Isaac Newton en el siglo XVII, ¿sí? Newton halló el espectro de la luz diurna mediante el fenómeno que se le conoce hoy en día como la dispersión cromática de la luz. Esta dispersión cromática
¿sí? O descomposición de la luz, la podemos observar en algunos fenómenos naturales. Por ejemplo, el arco iris, ¿sí? Algo que sucede básicamente, generalmente después de un día de lluvia, cuando sale el sol, o, por ejemplo, en lugares donde hay sprays de agua. De hecho, podríamos, a partir de la generación de un sistema de spray, lograr que se forme un arco iris alrededor nuestro, o cuando van, por ejemplo, a visitar las cataratas del Iguazú, y ahí se puede percibir durante todo el día un arco iris que se forma, básicamente porque la luz atraviesa las esferas de las gotas o microgotas de agua y va descomponiéndose en los distintos colores, ¿sí? Entonces, Newton formula esta teoría corpuscular, aunque después se sabe que la luz no está compuesta por una corriente de partículas o corpúsculos, sino que forma parte de la radiación electromagnética que se forma a partir de las emisiones que generan los cuerpos capaces de emitir radiaciones como el Sol, por ejemplo, eh, u otro objeto creado por el hombre como una fuente de luz artificial, genera radiación. Entonces, en el año 1800, unos cientos y largos años después, el físico Thomas Young formuló lo que se denomina la teoría ondulatoria de la luz, ¿sí? Que fue, digamos, complementada por Maxwell cuando pudo demostrar que la energía es una forma de ondas electromagnéticas que viajan en el espacio a la velocidad de la luz, ¿sí? Luego, en el año 1887, Heinrich Hertz confirmó experimentalmente estas teorías al generar y detectar por primera vez las ondas electromagnéticas. O sea que Thomas Young y James Maxwell habían formulado teoría, pero no la podían demostrar porque no tenían los elementos, ¿sí? La física era algo incipiente en esa época, y a partir de ahí, luego de estos descubrimientos y experimentos, fue que apareció la electricidad y las fuentes de luz artificiales, digamos, todas basadas en estas teorías desde Newton hasta Hertz, que de hecho hoy en día se utilizan el nombre de Hertz para describir de alguna manera la frecuencia de las ondas electromagnéticas de la electricidad. O sea, se hablan de Hertz o hercios cuando decimos que, por ejemplo, la electricidad en nuestra zona se transmite a 55 Hz por segundo, ¿sí? Bueno, el espectro de la luz visible o espectro cromático representa solo una mínima fracción de todo el espectro electromagnético, ¿sí? Tenemos distintas radiaciones que se generan por acción de la emisión de radiaciones electromagnéticas que producen los cuerpos, ¿sí? Tanto natural como artificialmente, y solamente un pequeño espectro, una pequeña parte de este espectro, es visible para el ser humano, ¿sí? Tenemos entonces la luz visible y los distintos tipos de radiaciones que se generan. Hay muchos tipos de radiaciones utilizadas inclusive en la medicina, en las comunicaciones, en la generación eléctrica, en la informática. O sea, la radiación electromagnética se utiliza para muchísimas aplicaciones de la tecnología, y también aparecen como fenómenos naturales. De hecho, nuestra estrella, el Sol, emite muchísimos tipos de radiaciones que no son visibles, pero que sí están presentes constantemente. Entre ellos, por ejemplo, la radiación ultravioleta, que
gracias a la composición de nuestro planeta, no toda la radiación electromagnética que genera el Sol llega a la superficie de la Tierra, porque si no la vida no sería posible. Pero la radiación electromagnética que conforma el espectro de la luz visible, al menos para nuestro sistema visual o para nuestra fisiología, va desde los 400 hasta los más o menos 800 nanómetros, ¿sí? Hay 700, en realidad es el número más aceptado, ¿sí? Entre los 380 y los 780 nanómetros, que es parte del espectro cromático que se conoce con el nombre de energía electromagnética visible, ¿sí? Dentro de esa gama de 380 hasta 750 o 780 nanómetros, tenemos las distintas longitudes de onda que generan la percepción de distintos colores, ¿sí? Entonces, el violeta, ¿sí? El color que tiene la longitud de onda más corta, ¿sí? O más pequeña, hasta el rojo, que tiene la longitud de onda más grande, ¿sí? Que van desde, entonces, el violeta a los 380 nanómetros y el rojo a los 750 nanómetros, ¿sí? El nanómetro es una unidad de medida que es, o sea, nano, ¿sí? Metro. El nano es la millonésima parte de un metro, o sea, dividir el metro en 1.000.000 de partes como para poder saber qué tamaño tiene la onda. Entonces, como son muy, muy pequeñas y son imperceptibles, hay que utilizar elementos de medición como para poder determinar qué longitud de onda tienen este tipo de radiaciones. De entre el 380 a los 750 o 780 nanómetros, entre esta gama de longitudes de onda van a aparecer todos los colores visibles del espectro cromático, ¿sí? Que se dividen básicamente, si nosotros queremos de alguna manera ponerle nombre a los colores, que es una de las cosas que hacemos a nivel cultural, tendríamos el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, ¿sí? Cada uno de ellos y todos los colores en los que se puede dividir la luz van a tener distintas longitudes de onda, pero si nosotros mezclamos o igualamos o superponemos las distintas longitudes de onda de la luz, vamos a obtener nuevamente la luz blanca. O sea que la luz blanca se puede descomponer a partir de la separación de las ondas electromagnéticas en distintas longitudes, o se puede, sumando distintas longitudes de onda de radiación electromagnética, podemos obtener de nuevo la luz blanca. Todo lo que está por debajo de los 380 nanómetros, lo primero que aparece ahí se denominan ultravioletas, y los que están más allá del rojo se denominan infrarrojos. O sea, nosotros también sabemos, y en alguna de las etapas de los procesos de impresión también utilizamos estos tipos de radiaciones. Por ejemplo, la radiación ultravioleta se utiliza para el curado de las tintas, para la polimerización de los plásticos, como por ejemplo los fotopolímeros, que se endurecen a partir de la radiación de la luz ultravioleta, o cuando copiamos formas impresoras para offset con láser, utilizamos láser violeta o ultravioleta, y para los métodos térmicos se utilizan las radiaciones infrarrojas, o sea, a partir de los 750 o 780 nanómetros aparecen las radiaciones infrarrojas que generan calor, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un día tan caluroso como hoy y tenemos el sol
generando este tipo de temperaturas, es probable que la radiación infrarroja generada por, en este caso el Sol, más otros fenómenos físicos que suceden, hacen que los objetos se calienten. Entonces, cuando yo utilizo radiación infrarroja, lo que estoy generando es calor a partir de la radiación ultravioleta, pero esa radiación no es visible al ser humano, pero genera otro tipo de reacciones en los objetos. Entonces, la luz visible es un conjunto de radiaciones electromagnéticas cuyas longitudes de onda oscilan entre los 380 y los 750 nanómetros y pueden ser percibidas por nuestro sistema visual, ¿sí? Básicamente, esto es lo más importante de lo que tiene que ver con la física, ¿sí? En la parte de la teoría del color y cómo funciona uno de los elementos que componen la tríada de la percepción del color. Entonces, una es la luz, ¿sí? Que es básicamente energía electromagnética de distintas longitudes de onda, otras es la materia o los objetos, y el tercer componente es el sistema visual humano o la percepción del color a partir de nuestro sistema visual, ¿sí? Bueno, la temperatura del color es algo que supongo que sí habrán visto en fotografía, ¿sí? Es muy importante en la fotografía la temperatura del color porque cuando sacamos fotos, ¿sí? Podemos manejar y regular la temperatura del color, ya sea de la fuente de iluminación o de cómo regular la cámara a partir del balance de blancos, para obtener distintas sensaciones de ambientes o espacios más cálidos o más fríos, ¿sí? La temperatura del color no es más ni menos que la predominancia de una determinada longitud de onda sobre las demás en el espectro electromagnético. Entonces, por ejemplo, cuando la fuente de luz tiende a ser más rojiza o amarilla, estamos hablando de luz cálida, y cuando tiende a ser más azulada, estamos hablando de luz fría, ¿sí? Aunque la escala pareciera estar al revés, porque cuando hablamos de la temperatura del color más, más cálida, estamos hablando de 1000 Kelvin y la más fría de 10.000 Kelvin, ¿sí? En el medio, más o menos, hacia los 5500 Kelvin, está lo que se conoce con la luz del día o del mediodía o la luz del flash, ¿sí? O algunas fuentes de iluminación que se suelen utilizar mucho en lugares de trabajo, por ejemplo, donde se trabaja con el color o donde el color es importante, como un taller de artes gráficas o un estudio de diseño. Se recomienda generalmente trabajar con una fuente de luz que represente a la luz del sol al mediodía, que a esa temperatura del color se la denomina luz del día o luz del mediodía, ¿sí? O luz blanca, y tiene más o menos una temperatura de 5000 a 5500 Kelvin, ¿sí? No se dice grados Kelvin, ¿sí? Hay que decir siempre Kelvin y no grados Kelvin, porque grados Kelvin está mal. No estamos hablando de grados de temperatura como los grados centígrados o Celsius, sino estamos hablando de temperatura del color, y la escala fue establecida por el físico Kelvin y por eso lleva su nombre. Entonces las luces más cálidas tienen una denominación en número menor que va desde los 1000 a los 4500, 5000 Kelvin, y las luces frías están a partir de los 6000 Kelvin hasta los 10.000 Kelvin. ¿Sí? Cuando nosotros queremos percibir el color correctamente, es muy importante que la fuente de luz que utilizamos
sea una luz neutra, o sea que esté alrededor de los 5500 Kelvin, también conocida con el nombre de luz día o luz del día, ¿sí? No es tan importante para la reproducción, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con la impresión, pero sí es muy importante para soportes digitales, fotografía, y cuando necesitamos hacer mediciones del color, ahí sí necesitamos que la temperatura del color sea la adecuada y que no exista básicamente predominancia de ningún tipo de onda. O sea, que la luz que utilicemos sea la luz blanca sin que tenga predominancia ni del amarillo, ni del rojo, ni del azul. Bueno, ahora hablemos de la materia, ¿sí? Ya sabemos entonces que la luz es un fenómeno físico que se basa en la luz. Cuando la luz generada a partir de un objeto, ya sea natural o artificial, por incandescencia o luminiscencia, genera radiación electromagnética de longitudes de onda de entre 380 y 750 nanómetros, lo que nosotros vamos a percibir una radiación electromagnética que se manifiesta como fuente de luz, ¿sí? La luz está compuesta por, entonces, cantidades cuantificables de energía que en física se denominan fotones, ¿sí? Los fotones, que son los que componen la luz, van a incidir sobre algún objeto que de alguna manera va a hacer que ese objeto para nosotros se represente o se vea o sea percibido por nuestro sistema visual. Según la ley de conservación de la energía, ¿sí?, la energía radiante que incide sobre un objeto puede transformarse en energía reflejada, transmitida o absorbida, ¿sí? Según las longitudes de onda absorbidas, reflejadas o transmitidas, así será percibido el color del objeto. Si tenemos un objeto cuya característica de la materia es incolora y es negro, tiene la capacidad de absorber todas las ondas, ¿sí?, del espectro visible de la radiación electromagnética. O sea, podríamos decir que ese objeto no posee color porque no refleja absolutamente nada de la luz que incide, ¿sí? O, si lo dijéramos al revés, ¿sí?, el objeto no, no refleja ningún tipo de radiación electromagnética, por lo cual no tiene color, ¿sí? Si el objeto fuera blanco, o sea, que tiene la capacidad de reflejar todas las longitudes de onda de la radiación electromagnética, ese objeto también va a ser incoloro, pero se va a percibir como blanco. Cualquier tipo de luz que incida sobre ese objeto, o sea, la luz blanca al incidir sobre un objeto blanco, va a reflejar todas las longitudes de onda y se va a percibir como blanco. Es muy difícil, digamos, que un objeto sea exactamente blanco. Siempre cualquier tipo de objeto, de hecho hay una forma, recuerdan cuando vimos papel, para medir la blancura, o sea, la cantidad de luz que puede reflejar un objeto. Pero normalmente a los objetos que tienen la capacidad de reflejar la mayor cantidad de radiaciones del espectro electromagnético se les denomina blancos, ¿sí? Y cualquier objeto de color, o sea, cuya naturaleza de la materia tenga la capacidad de absorber una parte y reflejar otra parte o el resto de la radiación electromagnética, le vamos a decir que son objetos que tienen colores, ¿sí? Entonces, si un objeto tiene la capacidad de reflejar solamente el rojo y absorber todas las demás longitudes de onda de la luz, vamos a decir que ese objeto es rojo.
y en lo que en realidad sucede es que ese objeto que nosotros decimos es rojo, solamente tiene la capacidad de reflejar la luz roja y absorber el resto de las longitudes de onda de la radiación electromagnética, ¿sí? Entonces, cuando la luz ilumina un objeto, pueden suceder tres cosas, ¿sí? Un cambio en el índice de refracción hace que la luz se vea reflejada por la superficie, ¿sí? La luz reflejada se llama reflexión especular o reflexión difusa, ¿sí? La reflexión especular recibe este nombre porque la luz, al incidir sobre un objeto, se refleja en un ángulo, ¿sí?, absolutamente inverso al ángulo de incidencia. Si, por ejemplo, la luz incidiera a 60 grados, se reflejaría a 120 grados. ¿Sí? O sea, con un ángulo opuesto, idéntico al que ha incidido. Cuando la superficie es muy regular, ¿sí?, muy lisa y tiene de alguna manera lo que nosotros conocemos con el nombre de brillo, superficie brillante, debido a su superficie muy plana, muy regular, la reflexión es especular o también conocida con el nombre de regular, ¿sí? O sea, todos los rayos de luz que inciden sobre la superficie se reflejan en una misma dirección opuesta o en un ángulo opuesto al ángulo de incidencia, ¿sí? Para ello, el ejemplo más claro siempre es el espejo, digamos. O sea, si nosotros nos paramos frente a un espejo, podemos ver que toda la luz que se refleja en la superficie de ese espejo se percibe como una imagen completamente formada. Cuando hablamos de superficies más brillantes o menos brillantes, tiene que ver con la predominancia de la reflexión especular o la reflexión difusa, ¿sí? Cuando predomina la reflexión especular, o sea que la mayoría de la luz se refleja en una misma dirección, en el ángulo opuesto a la cual incide, estamos hablando que son superficies brillantes o semibrillantes, ¿sí?, cuya predominancia del ángulo de reflexión es regular, ¿sí? Ahora, cuando la superficie es irregular o porosa, como sucede con los papeles obra, por ejemplo, los papeles ilustración mate, donde la superficie no es uniforme y que nosotros decimos no tiene brillo, resulta que la luz tiene predominantemente una reflexión difusa, o sea que se refleja en múltiples direcciones, ¿sí? Y la superficie para nosotros pasa a ser una superficie mate, o sea que no tiene brillo. Bueno, si la luz no se refleja o la parte de la luz que no se refleja, ¿sí?, siempre va a haber una parte de la luz que es absorbida, una parte de la luz que es transmitida y otra parte de la luz que va a ser reflejada, ¿sí? Entonces, la luz se refleja, puede ser especular y o difusa, o una combinación de ambos tipos de reflexión. Si no se refleja, sino que penetra en la materia, ¿sí?, se habla de absorción de la luz, y en este caso, la luz absorbida se va a convertir siempre en otro tipo de energía, ¿sí? Por ejemplo, si un objeto es negro o de algún determinado color, la luz que no se refleja, ¿sí?, la luz que es absorbida, puede transformarse en calor, ¿sí? Un objeto negro siempre se calienta más a la luz que un objeto blanco debido a que
esa gran cantidad de luz que es absorbida, o de radiación en realidad electromagnética, que es absorbida por el objeto, se va a transformar en algún otro tipo de energía. Y el más frecuente, o la energía más frecuente en la cual se puede convertir esa luz absorbida, es el calor. Si la luz puede atravesar un material, ¿sí?, a estos denominados cuerpos translúcidos, vamos a decir que la luz es transmitida. O sea, que el objeto o la materia tiene la capacidad de transmitir o de dejar pasar la luz, o dicho de otra manera, que la luz puede atravesar el objeto, ¿sí? A esos cuerpos translúcidos tienen la capacidad entonces de transmitir la luz, ¿sí? Y la translucidez puede ser en parte, una pequeña parte, una mediana parte o una gran parte. Cuando el objeto es transparente, se dice que tiene la capacidad de dejar pasar toda la luz. Aunque en la práctica no va a existir un objeto completamente transparente, es muy difícil, hasta inclusive los materiales o la materia más transparente que ha sido creada por el ser humano, que es el cristal, tiene un porcentaje de refracción, ¿sí?, de transmisión, perdón, y un porcentaje de transmisión, un porcentaje de reflexión y un porcentaje de absorción. O sea, todos los objetos o todas las materias de alguna manera pueden absorber, reflejar o transmitir la luz en distintas proporciones, y dependiendo de cómo se comporte la luz y la materia, vamos a tener objetos de color o sin color, objetos brillantes u objetos sin brillo, o vamos a tener objetos translúcidos, transparentes u opacos, ¿sí? Cuando no deja pasar absolutamente nada de la luz, ese cuerpo se considera opaco. Cuando deja pasar una parte de la luz se considera translúcido, y cuando deja pasar gran parte de la luz se lo considera transparente, ¿sí? Cuando, cuando la reflexión es selectiva, tiene color. Cuando absorbe toda la luz es negro. Cuando refleja toda la luz es blanco. Entonces, dependiendo de estos tres comportamientos que tiene la luz al incidir sobre los objetos, vamos a tener todas las propiedades visuales de la materia o de los materiales, ¿sí? ¿Recuerdan? Tono o color va a tener en cuenta la luz reflejada. Brillo, ¿sí?, va a tener en cuenta la dirección en la cual se refleja la luz, si es especular o si es difusa. Y la transparencia u opacidad de los objetos tiene que ver con la capacidad de la materia de transmitir o dejar pasar la luz. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, en tercer lugar, vamos a hablar del sistema visual humano, ¿sí? La esfera ocular es una estructura que proporciona imágenes enfocadas y nítidas desde el mundo exterior si funciona correctamente, lógicamente, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, tengo que usar anteojos para corregir las deficiencias de mi sistema visual, porque a cierta distancia tengo o percibo las imágenes desenfocadas, ¿sí? Y algunas otras personas tienen otros tipos de problemas de visión. Entonces, cuando la luz entra al ojo a través de la pupila y atraviesa la lente del cristalino, puede alcanzar la retina, ¿sí? El diafragma, formado por el iris, puede cambiar de diámetro, dejando pasar mayor o menor cantidad de luz, ¿sí? Esto es lo que se adapta de alguna manera
a las distintas intensidades de la fuente de iluminación y lo que nos permite regular, digamos, el encandilamiento o ajustar nuestra visión para poder ver cuando un lugar está más o menos oscuro. O sea, el diafragma, el iris, digamos, es como el diafragma de la cámara fotográfica que puede regular la cantidad de luz que deja pasar y de alguna manera se adapta a las distintas intensidades de iluminación. La retina, que es la parte posterior de la esfera ocular, es la que recibe una pequeña imagen invertida desde el mundo exterior y que se transmite, ¿sí?, por el sistema óptico formado por la córnea y el cristalino, que son las partes que de alguna manera dejan pasar la luz y forman la imagen o proyectan la imagen del mundo exterior hacia la parte de la retina, que es la parte posterior. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver y a comparar, ustedes que ya estudiaron la cámara fotográfica, ¿sí?, la misma no es más ni menos que una copia de nuestro sistema visual. O sea, una cámara fotográfica es exactamente la copia a nivel de objeto tecnológico de la esfera ocular y todo lo que es nuestro sistema visual. La retina vendría a ser como el sensor que tiene la cámara en la parte posterior, si hablamos de cámaras digitales, y cuando se utilizaba la fotografía analógica, podríamos decir que la retina es la película fotosensible, ¿sí?, el negativo o la película fotográfica que se utilizaba antes en las cámaras analógicas. Hoy en día, todo el mundo utiliza cámaras digitales que tienen sensores fotosensibles que de alguna manera copian a la forma en la que nuestro sistema visual percibe las imágenes desde el mundo exterior, las procesa, las transmite como señales nerviosas a nuestro cerebro para que éste la interprete. Entonces, cuando la luz que atraviesa la córnea y el cristalino, pasando por el iris, se incide en la parte posterior del ojo, en la retina, este genera una reacción química en las células fotosensibles que están alojadas en la parte posterior del ojo, que se le denomina retina, ¿sí? La retina es la encargada de traducir las señales luminosas, ¿sí?, en señales nerviosas que van al cerebro para que el cerebro las interprete. Lo mismo que sucede con el sensor de la cámara, o sea, el sensor de la cámara es un sensor fotosensible que traduce señal luminosa en impulsos eléctricos que luego son interpretados por un procesador. En el caso del ser humano, ¿sí?, esta retina tiene dos tipos de células. Unas son los conos y los otros tipos de células son los bastones, y ambos forman parte de la parte trasera de la retina de la esfera ocular, ¿sí? Los bastones son sensibles a niveles muy bajos de la iluminación y son los responsables de nuestra capacidad de ver con poca luz o de noche, ¿sí? Y a esto se denomina visión escotópica, ¿sí? Cuando nosotros nos movemos, nos manejamos en lugares que no tienen luz, o sea, en lugares oscuros o que tienen muy poca luz, los bastones nos permiten de alguna manera identificar la forma de los objetos o parte de algún tipo de reflejo que nos permite poder ver volúmenes, ¿sí?, formas
pero no podemos o no nos permite ver a color, ¿sí? Entonces, los bastones son los encargados de alguna manera de poder percibir la forma o el volumen de los objetos, ¿sí?, en condiciones de muy baja iluminación. Lo que nos interesa a nosotros para ver la teoría del color es la visión conocida con el nombre de visión fotópica, ¿sí? Que son la clase de visión que nos proporcionan los conos, que son sensibles a distintas longitudes de onda de la luz y nos permiten la visión a color. ¿Sí? Tenemos en nuestra retina 3 tipos de conos, ¿sí? Conos cortos, medianos y largos. Cada uno de estos tipos de conos contienen un pigmento fotosensible distinto y son sensibles a determinadas longitudes de onda de la luz, por lo cual reciben también este nombre. Los conos cortos son sensibles a las longitudes de ondas más bajas o más cortas, los medios a las de mediana frecuencia y los largos de la frecuencia más larga o las longitudes de onda más largas. Eso, sí. Profe, perdón que me interrumpa, ¿puedo hacer un comentario? No sé si usted alguna vez vio el caso de la foto del vestido, si era blanco y rosado o azul y negro, que fue una imagen viral en las redes sociales. Sí, creo que la vi y hay otros también ejemplos de cómo Claro. las personas pueden percibir el color de distinta manera, ¿sí? Bueno, y había, de hecho, la explicación científica, si no me equivoco, era esto, que depende de cómo uno tenga configurados los conos visuales, va a percibir la luz de manera diferente. Exactamente. Eso me hizo acordar de esto. Sí, de hecho, un tema que vamos a ver más adelante, que es la administración o el sistema de administración de color, para lo cual es muy importante conocer la teoría del color, tiene, digamos, basa, digamos, todo el sistema en lo que se conoce con el nombre de observador humano promedio, ¿sí? Porque se sabe que la mayoría de las personas perciben el color de la misma manera, pero hay personas o muchas personas que lo perciben de distinta manera. Inclusive hay personas eh, que no que tienen dañados o no tienen directamente algunos tipos de conos o tienen menor cantidad de conos de ese tipo y perciben o no pueden percibir algunos colores, ¿sí? Por ejemplo, el daltonismo, que es una enfermedad, ¿sí? Normalmente está asociada o es más común que haya personas que no tienen los conos largos, o sea, los que son capaces de ver el rojo. ¿Sí? Entonces no ven el rojo o no ven el verde en algunos casos, pero el más común es el que no puede ver el rojo. ¿Sí? Por eso siempre está el chiste de el daltónico que pasa siempre el semáforo en rojo, porque no lo puede ver. ¿Sí? Entonces, si nos basamos en las longitudes de onda a los cuales son sensibles cada uno de estos 3 tipos de conos, los cortos, los medios y los largos, también podríamos denominarlo conos azules, conos verdes y conos rojos, o sea, las distintas longitudes de onda a los cuales son sensibles los 3 distintos tipos de conos que tenemos y que tiene que ver también con los pigmentos que contienen esos conos, ¿sí? La yodopsina, la cianopsina y la porfirospina, todo este tipo de cosas son como conocimientos que probablemente los tengan que tener aquellos que estudian fisiología. A nosotros nos interesa saber, básicamente, y que nos quede claro, que nuestra retina tiene 2 tipos de células, los conos y los bastones.
Los bastones son los que nos permiten ver en bajas condiciones de luz o nos permiten ver la forma de los objetos o los volúmenes, y los conos son los que nos permiten la visión del color, ¿sí? Y esos tres tipos de conos son cortos, medios y largos, o azules, verdes y rojos. En ambos casos, tanto los conos como los bastones, al ser células fotosensibles, ¿sí?, que contienen pigmentos fotosensibles, lo que hacen es convertir la señal o la energía electromagnética que reciben a través de la luz es impulsos nerviosos que son enviados al cerebro, y el cerebro entonces es el órgano que nos permite interpretar tanto la forma como los colores de todos los objetos que nos rodean, o sea, del espacio o del mundo exterior, o de los objetos tecnológicos creados como el hombre, como por ejemplo un folleto, un libro, una revista, un catálogo o un envase. Digamos, cualquier tipo de producto del diseño que está pensado para ser percibido fundamentalmente a través del sistema visual, ¿sí?, se puede interpretar a partir de esta teoría que estamos viendo, que es la teoría o los fundamentos de la teoría del color, que nos permiten poder ver la forma y el color de los objetos que nos rodean y que utilizamos y que también diseñamos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Está claro? Es un poco complicado el tema, ¿sí? Tiene mucho de teoría y muy pocas formas de experimentar y comprobar, al menos a nivel físico. Necesitamos un laboratorio de física. A nivel fisiológico, bueno, es más complejo, necesitaríamos diseccionar un ojo, o a nivel del cerebro, bueno, es todavía aún mucho más complejo y tiene que ver mucho con la construcción cultural que hacemos de los colores. Bueno, hasta ahí entonces la parte física, fisiológica, y no le prestamos demasiada atención a lo psicológico, que son las sensaciones que pueden generar la percepción del color en nuestro sistema psicológico, justamente anímico, o de sensaciones a partir del color de los objetos, de los ambientes o de las cosas. Para tener una aplicación más clara y más concreta de toda la teoría del color, vamos a hablar de la teoría tricrómica, digamos, que es una teoría que nos permite de alguna manera poder interpretar y poder reproducir el color en forma artificial, ¿sí? Hasta lo que vimos anteriormente podríamos decir que la naturaleza de la materia o de las cosas, la naturaleza del mundo físico de la luz y la naturaleza del sistema visual hacen que sea posible la percepción del color. Pero ahora lo que a nosotros nos interesa es poder reproducir el color. O sea, queremos, a partir del conocimiento que tenemos acerca de la teoría del color, hacer que ese color sea reproducible a partir de la utilización de la tecnología y por medios completamente artificiales, ¿sí? O, bueno, también sintético, porque en el caso de las tintas estamos hablando de mezclas químicas que se producen para poder reproducir el color sobre determinados tipos de soporte. Entonces, es importante conocer la teoría tricrómica, que básicamente hay dos teorías tricrómicas, una basada en la mezcla aditiva y la otra basada en la mezcla sustractiva.
Se habla de teoría tricrómica porque basa la teoría o la reproducción de color a partir de la utilización de 3 colores básicos o 3 tintas básicas o 3 fuentes de luz básicos. En el caso de la mezcla aditiva, ¿sí?, la teoría tricrómica fue propuesta por Thomas Young en 1802 y reformulada o reelaborada por Hermann Helmholtz, otro también físico, en el año 1852. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando del siglo XIX, que hace aproximadamente entre 220 y 170 años atrás. No hace tanto tiempo que recién se formularon teorías del color, pero pensemos que tanto Jung como Helmholtz no tenían conocimientos acerca de el funcionamiento de nuestro sistema visual, por lo cual podríamos decir que han formulado una teoría muy acertada de la descomposición de la luz en 3 colores básicos, pero que todavía no tenían conocimiento de que estos 3 colores básicos son tan importantes, porque resulta que nuestro sistema visual es capaz de detectar solo 3 tipos de, o 3 colores, básicamente, con distintas intensidades de luz, que hacen que cuando se mezclan las distintas longitudes de onda de la luz y se funden en nuestra retina, conforman lo que nosotros conocemos como imágenes de a todo color, ¿sí? Básicamente, Jung y Helmholtz lo que hicieron fue formular una teoría que demostraba, de alguna manera, a través de la experiencia, que la mayoría de los colores se podrían igualar superponiendo 3 fuentes de luz separadas, conocidas como colores primarios, ¿sí? Y se le llamó a esta mezcla de colores, ¿sí?, primarios o luces, la mezcla aditiva. ¿Por qué se llama aditiva? Porque se parte de una superficie oscura o negra que al iluminarse con 3 fuentes de luz distintas pueden lograr formar los distintos colores de la tríada o de la mezcla conocida con el nombre de mezcla aditiva. Si nosotros superponemos las 3 fuentes de luz o haces de luz generada por 3 fuentes distintas en un mismo espacio y al mismo tiempo, obtenemos la sumatoria de estas 3 fuentes de luz, nos da el blanco. O sea, partimos de la ausencia de la luz, del negro, hasta la presencia total de la luz, que es la luz blanca. Superponiendo entonces las 3 fuentes de luz primaria, de los 3 colores primarios, rojo, verde y azul, obtenemos el blanco. Si mezclamos 2 de ellas, podemos obtener los colores denominados colores secundarios, ¿sí? Entonces, si mezclo el verde con el azul, obtengo el cian. Si mezclo el azul con el rojo, obtengo el magenta. Y si mezclo la luz verde con la roja, obtengo el amarillo, ¿sí? Esta teoría, ¿sí?, del color, de la mezcla aditiva o teoría tricrómica, pudo ser de alguna manera demostrada cuando recién en el año 1964, a partir de las imágenes microscópicas obtenidas de las células del ojo o de la retina,
pudimos darnos cuenta de que el ser humano solo tenía 3 tipos de células fotorreceptoras, ¿sí? Young y Helmut no lo sabían, lo sospechaban de alguna manera o tenían esta idea de que el hombre podía percibir 3 tipos de luces básicas, pero no podía ser demostrada hasta que las ciencias médicas, de alguna manera, la fisiología pudo demostrar que la retina del ojo del ser humano tenía solo 3 tipos de fotorreceptores. Entonces la mezcla aditiva se basa en la teoría de Jung y de Helmholtz, donde dice que si superponemos distintas fuentes de luz de los colores rojo, verde y azul en un mismo espacio y al mismo tiempo, podemos obtener o se puede formar un nuevo color a partir de estas 3 longitudes de onda mezcladas sobre una superficie sin color. A partir de esta teoría tricrómica de la mezcla aditiva, también aparece después la mezcla o la teoría de la mezcla sustractiva, ¿sí? La mezcla sustractiva se basa en las capacidades de la materia, no de la luz, ¿sí? La mezcla aditiva se basa en las características de la luz. En cambio, la mezcla sustractiva se basa en las características de la materia, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que la materia puede absorber, reflejar o transmitir la luz, ¿sí? Debido a una serie de fenómenos físicos que suceden cuando la luz incide sobre los objetos, ¿sí? La energía, ¿sí?, de las moléculas de una sustancia que son reflejadas son lo que nosotros percibimos como color, ¿sí? Y partiendo de la mezcla aditiva y pensando de alguna manera en hacerla al revés, o sea, si la suma de luz produce un color distinto, la mezcla sustractiva se basa en la idea de que si a una superficie que tiene o es capaz de reflejar todas las longitudes de onda de la luz, o sea, una superficie blanca, la tapamos con una materia que tiene la capacidad de absorber parte de la luz y reflejar otra, podemos obtener una impresión, en este caso lo que nos interesa a nosotros, a color, o también pintar algún tipo de objeto con un color determinado, tapando de alguna manera la superficie del objeto y de esta manera poder determinar qué parte de la luz va a ser absorbida por el objeto y qué parte de la luz va a ser reflejada por ese objeto. Entonces la mezcla sustractiva va a basarse en la capacidad que tienen las tintas o los pigmentos de sustraer parte de la luz y reflejar otra parte, ¿sí? En esta teoría, los colores que se utilizan son denominados colores pigmento, que también son los mismos colores denominados secundarios luz, ¿sí? Y cada uno tiene la capacidad de absorber distintas longitudes de onda de la luz y reflejar otras partes. Por lo tanto, si utilizamos el cian, el magenta y el amarillo, diríamos que el cian tiene la capacidad de absorber las longitudes de onda verdes de la luz y reflejar las azules y las rojas, que si vemos la teoría tricrómica, al mezclarse el azul y rojo, se forma el magenta. Lo mismo el amarillo, que tiene la capacidad de absorber, ¿sí?, el azul y es capaz de reflejar el verde y el rojo, ¿sí?, va a percibirse como el color secundario, luz, que está compuesto por verde y rojo, o sea, el amarillo. Y el cian va a tener la capacidad de
absorber las longitudes de onda de la luz correspondientes al rojo y reflejar el azul y el verde, que son los dos colores que componen el cian en la mezcla aditiva. O sea, siempre es importante conocer las dos teorías tricrómicas, o sea, las dos mezclas, tanto la aditiva como la sustractiva, para poder comprender cómo se forma o cómo se puede reproducir de alguna manera el color a partir de los soportes de la comunicación visual. Hoy en día se utilizan las dos mezclas, ¿sí? Las dos mezclas dependiendo el soporte que estemos utilizando. Cuando trabajamos con pantallas, y de hecho cuando hacemos diseño con programas de computadora, lo que nosotros estamos manejando de alguna manera en el programa, ya sea, no sé, Illustrator, Corel, InDesign o cualquier otro tipo de programa, o lo que están viendo ustedes ahora en este momento por video, ¿sí? Se basa en la mezcla aditiva, o sea, la luz. En cambio, cuando hablamos de objetos impresos, nos vamos a basar en la mezcla sustractiva a partir de los colores pigmento, cian, magenta, amarillo, al cual también se le agrega el negro como un eh, aditivo que nos permite de alguna manera reproducir con mayor precisión las luces y las sombras de las imágenes que queremos reproducir. O sea, según la teoría de la mezcla sustractiva, al superponer los tres colores primarios, cian, magenta y amarillo, sobre una superficie blanca, deberíamos lograr quitar toda la luz del objeto. Pero como se utilizan tintas translúcidas, o sea que dejan pasar la luz, siempre va a haber una parte de la luz blanca que se refleje desde el fondo, o sea, desde la superficie del soporte que estamos queriendo imprimir. Por lo tanto, se obtiene lo que se llama algo así como negro arratonado, o sea, un gris muy oscuro que no es exactamente negro y que por lo tanto no logra quitar el 100% de la luz de la superficie del soporte a imprimir. Por eso, para lograr un mejor contraste en las imágenes y para imprimir textos o gráficos en negro, se utiliza la cuarta tinta, que es el negro, que no tiene color y que absorbe todas las longitudes de onda de la luz y no refleja ninguna, para poder reproducir con mayor precisión las imágenes. Y a partir de ahí es que aparecen las cuatro tintas básicas de impresión, que son el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Bueno, a partir de la teoría tricrómica y de la mezcla sustractiva, entonces sabemos que podemos reproducir distintos colores a partir de tres tintas básicas, superponiéndolas sobre una superficie blanca a la cual básicamente se le sustrae la luz. Entonces, cuando yo imprimo el magenta con el amarillo, superpuestos uno sobre el otro, aparece el rojo, ya que el magenta y el amarillo son capaces de absorber cada uno de ellos, tanto el rojo como el azul, el verde y el azul, y solamente dejan pasar o reflejar la luz roja. Si imprimo cian más amarillo, obtengo el verde, ¿sí? Si imprimo cian más magenta, obtengo el azul. De esta manera, con los colores de la mezcla sustractiva cian, magenta y amarillo, puedo obtener impresos los tres colores secundarios de la mezcla sustractiva, que son los mismos que los tres colores primarios de la mezcla aditiva. Me parece un juego de palabras, pero
Hay que tener en cuenta siempre que el cian va a absorber la luz roja, el magenta va a absorber la luz verde y el amarillo va a absorber la luz azul. Por lo tanto, ¿sí? Sería lo mismo decir que el cian refleja el verde y el azul, el magenta refleja el rojo y el azul, y el amarillo refleja el rojo y el verde simultáneamente. Bueno, parece un juego de palabras, pero vamos a parar acá un ratito para ver cómo van y qué es lo que están entendiendo y si van a necesitar algún tipo de aclaración de dudas o de consultas. Y por otra parte, vamos a dividir esta clase en dos partes y vamos a dejar la parte de la reproducción del color y los modelos, cómo se normaliza el color, para la clase que viene. Voy a dejar de grabar para que podamos pasar a la parte de preguntas y respuestas, para que nos saquemos las dudas que tengamos.